todos y todas, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast académico Colaborar PUCB. Estamos acá en el tercer piso de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en esta iniciativa que impulsa la Vicerrectoría Académica a través de su Dirección de Desarrollo Docente. Hoy me acompañan las profesoras Betsabe Suquillo, Paulina González también de la Escuela de Ingeniería Civil, quienes nos van a conversar un poco de este proyecto que desarrollaron todo el 2025 de innovación en docencia universitaria. No sé si era de innovación, de investigación. Sí, de innovación en docencia, el desarrollo docente, la línea de trabajo. Perfecto. Bueno, si nos pudieran comentar entonces quiénes son ustedes, contarnos un poquito cómo se conocieron, cómo llegaron a trabajar juntas y cómo se llama también el proyecto que ejecutan. Ok, bueno, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Betsabe Suquillo, soy de la Escuela de Ingeniería Civil, doctora en Ingeniería Civil. Y bueno, mis líneas de investigación justamente se centran en análisis de riesgo sísmico, evaluación por desempeño, modelación no lineal. Y en base a ello, pues estamos cursando unas materias que se llamaban mecánica estática y materiales de ingeniería. Y por dicha razón, tomando en cuenta pues la carrera, la experticia, pues compaginamos con Paulina, en la cual ella estaba a cargo de la materia de materiales de ingeniería, y pues son asignaturas que se dan en los primeros semestres, en las cuales vimos una posibilidad de fomentar no solamente la parte teórica fundamental, tomando en cuenta pues la enseñanza tradicional, sino generar experiencias educativas en las cuales pongamos en práctica las diferentes metodologías que se ven en clase, pero llevándolas a cabo a casos reales. Y sobre todo, pues, obviamente tomemos en cuenta la juventud, la parte de innovación y la parte tecnológica. Entonces, incluimos pues, que estas experiencias pues, tengan esa parte lúdica, ¿no? Para fomentar con los estudiantes. Bueno, yo soy Paulina González, soy ingeniero civil de la especialidad de Ingeniería Estructural y soy candidata a doctora por la Universidad Austral, y mis estudios de pregrado y posgrado de magíster lo hice en la Universidad de Chile, que también Betsabe lo hice el doctorado en la Universidad de Chile. Y bueno, coincidimos acá en la Escuela de Ingeniería Civil. Betsabe ingresó hace un año. Un poco más o menos. Y le correspondió dictar un curso el de mecánica estática que yo había dictado el semestre anterior, que lo tomó ella, y a mí me correspondió dictar materiales de ingeniería. Entonces ahí, como teníamos un curso común y que yo lo había dictado y ella lo iba a dictar, y también había dictado materiales el semestre anterior, entonces fuimos alternando en los cursos, y eso hizo que coincidiéramos en desarrollar este proyecto, que principalmente fue idea de Betsabe, que traía esta idea que ya ha hecho otros trabajos en investigación en docencia. Entonces, dado eso, nos pareció que era conveniente, tal como indicaba Betsabe, hacer experiencias que motivaran más a los alumnos, porque los cursos de ingeniería en los primeros años son muy teóricos. O sea, es muy difícil inventar o relacionar esa teoría con la práctica de la ingeniería civil, particularmente en los primeros años, que son los cursos que nosotros estamos dictando. Entonces, estática es como el primero que va en la base de ingeniería estructural, o sea, del cálculo estructural, de cómo resisten las estructuras, cómo resiste cada material, y el de materiales va al material mismo, a su constitución, a sus propiedades constituyentes, tanto relacionados con la química del material, yendo en el curso hasta el átomo, cómo está compuesto el material, y en realidad desde el punto de vista estructural más bien interesa, o de ingeniería civil, cómo se comporta en conjunto, no ir tanto al detalle, pero un ingeniero tiene que saber cómo está compuesto ese material. Entonces ahí tuvimos se dio la coincidencia, y eso Betsabe motivó en realidad a desarrollar este proyecto, que fue bien recibido por los alumnos. Perfecto, adentrémonos un poquito más en la iniciativa entonces, más o menos qué objetivos se perseguían con esta iniciativa. Ya, bueno, el tema como tal focal del proyecto era construyendo conocimiento en base pues a estrategias activas para conectar teoría y práctica en asignaturas de la ingeniería civil. Entonces,
Los objetivos principales eran tres. Uno que era generar investigación aplicada como en materiales sostenibles, generar actividades experienciales, ¿ya? Y sobre todo también la parte de comunicación y divulgación científica en torno pues, a estos temas de ingeniería civil, con el fin de que podamos pues, conectar la parte teórica con la práctica en asignaturas básicas, ¿ya? Y que con ello pues, se pueda generar pues, una mejor comprensión, ¿no? de los diferentes conceptos. Perfecto. Sí, bueno, yendo a la experiencia misma y cómo se introdujo la sostenibilidad en este proyecto, fue a través del curso de materiales, pidiéndole a los alumnos que investigaran materiales sustentables, porque, bueno, todo el camino va hacia allá. O sea, en el área de la construcción hay unos objetivos de reducir la huella de carbono usando materiales sostenibles. Entonces, se le pidió a los alumnos que investigaran respecto de qué podían reemplazar en la mezcla del hormigón, que son áridos, cemento, ¿no es cierto?, agua, qué parte de estos materiales podían ellos reemplazar por un material sostenible. Entonces allí ellos tuvieron que trabajar, buscar en internet, ver información al respecto. Entonces eso les generó una motivación que en estos primeros años es difícil de implementar. Perfecto. ¿Y qué resultado, qué desarrollo pudieron ver los estudiantes con la iniciativa? ¿Algún resultado que destacarían? Bueno, yo que más que en cuestión de aplicación de conocimiento y aprendizaje como tal, el trabajo interdisciplinario fue fundamental. La parte de trabajar en grupo es algo que se fomenta porque nuestra carrera como tal lleva mucho de ello. No es una carrera en la cual se puede trabajar solo, sino que necesita de muchas partes. Entonces eso también se incentivó y eso generó pues mucho aprendizaje en torno pues a los estudiantes como tal. Y también pues vimos que se evidenció pues la mejora de la práctica en docencia, ¿no? En torno pues a los conceptos que se inculcaron. Ya hubo bastante apoyo también de los estudiantes porque les gustó mucho estas iniciativas. De hecho, en la parte mecánica estática hicimos pruebas, ¿no? Una maqueta de puentes de madera en las cuales tenían que resistir una cierta carga, ¿ya? Y en torno a ello pues, se hizo la prueba en laboratorio para que efectivamente visualizar si resiste o no, tomando en cuenta los materiales que se utilizaron. Justamente incentivamos la parte de sostenibilidad en el uso de los materiales. Y pues fue bastante interesante, se vio bastante la emoción de los estudiantes en torno a esta experiencia, ya que no solamente se está quedando plasmado en papel, sino que lo pusieron en práctica, generando pues un prototipo, una maqueta como tal y llevando que efectivamente cumpla lo que hicieron en papel, ¿no? Me imagino que en este proceso el trabajo colaborativo fue clave también, el trabajo en equipo entre Por supuesto. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo vivieron ellos? Sí, bueno, ellos lo primero que tuvieron que formar sus grupos de trabajo, entonces ahí por afinidad o también tuvieron que incorporar a veces alumnos que no conocían. Claro. Entonces eso generó una buena aprendizaje en el sentido de que en ingeniería, tal como indicaba Betsabeth, uno a lo mejor los estudios los está acostumbrado como a estudiar solo, pero después en la práctica uno tiene que interactuar con incluso distintos tipos de profesionales dentro del área, ¿no? Entonces eso fue algo que a los alumnos los vimos en los resultados que ellos contestaron las encuestas para evaluar cómo habían recibido este trabajo y se notó que, bueno, valoraron muy bien todas las partes en que desarrollaron algunas habilidades durante el proceso de realización del proyecto. Perfecto. ¿Ustedes vivieron alguna sorpresa con esto? ¿Alguna anécdota? ¿Se impresionaron con algo? ¿Qué les quedó de toda esta iniciativa? Bueno, todos los proyectos hicieron también una documentación audiovisual, ¿ya? Una presentación, fueron como grabando todo su proceso, ¿ya? Y creando como videos creativos en torno a, pues, a diferentes aplicaciones.
Ya, y la verdad es que sorprendieron bastante. Obviamente, pues hubieron algunos videos cómicos, habían otros videos en los cuales nada que ver, ya, pero esa es la parte de... Bueno, ya la creatividad. la creatividad, ustedes saben que la creatividad no es unilateral y es muy dispersa, entonces fue bastante interesante. Igual la presentación de los proyectos los hicimos abierto al público. Y fueron, la verdad, unas obras de arte, ya en todo sentido. Entonces fue bastante bonito, bastante inspirador en realidad, hasta para poderlo replicar posteriormente. Sí, claro, porque en el tema del hormigón sustentable, ellos, además de probar la resistencia de agregar o de incorporar un elemento sustentable ahí, la creatividad fue bastante importante, desde vidrio molido, cáscaras de un fruto seco molido para incorporarlo. Entonces ellos tenían que hacer una probeta y someterla a ensayo mecánico para ver su resistencia, pero además tenían que hacer una obra de arte. Entonces, o sea, una obra, digamos, una maceta. Una maceta. La que me sorprendió a mí fue el video donde un grupo hizo una lámpara. ¿Ya? Entonces, en el video, para mostrar su obra, aparecía una de las alumnas, como que estaba acostada en su cama y de repente se encendía la lámpara. Entonces, eso, claro, a mí por lo menos me sorprendió que usara esa forma para mostrar su trabajo. Hacía mención hasta con las películas, no me acuerdo la película, el nombre, pero creo que era Toy Story. Entonces la lámpara con lo del niñito y el sonido. Entonces fue súper interesante los videos. Igual ese mismo día, las presentaciones, todos los chicos bien formalitos, presentando su obra y obviamente pues hablando no solamente de las características como tal y propiedades mecánicas que tiene pues su probeta como tal, sino que también hablando en qué consistieron, cómo se dividieron, cómo se organizaron, cuáles las ventajas de cada uno de los materiales que utilizaron. Habían hasta que utilizaron aloe vera, o sea, fue bastante interesante. Sí. Y los resultados, ¿qué me pueden decir de eso? A ver, es que hay dos tipos de resultados, en la capacidad resistente del material, si nos vamos a la parte técnica, y lo que ellos investigaron, porque a mí también me sorprendió que, como hicieron el puente de madera, bueno, mi doctorado es en el área de ingeniería estructural en madera y yo he hecho investigación en edificación en madera, ya estamos avanzando en el país, en edificación en mediana altura en madera con elementos constructivos. Entonces, como ellos sabían eso, algunos me iban a preguntar de qué madera, de qué especie era el palito ese que usaron. Entonces, la verdad que yo le dije, investígalo porque yo no sé, me imagino que es de pino radiata. Y el alumno investigó y llegó a saber cuál era la madera porque quería saber cuál era su capacidad resistente, porque después tenía que someterlo a ensayo. Entonces, eso me sorprendió a mí de que tuviera toda esa motivación en un curso básico que todavía estaba... o sea, madera no lo habíamos visto tampoco, porque madera se ve en materiales, pero al final. Entonces, eso a mí me sorprendió, además de la parte lúdica de los videos. Se fueron encontrando con problemática y la tuvieron que ir resolviendo. Claro. Sí, lo que pasa es que este proyecto como tal, lo que hizo fue incentivar la curiosidad de los estudiantes. Claro. Ya, entonces, yo creo que para el aprendizaje es importante primero crear curiosidad. Ya, si tú no creas curiosidad, es muy difícil que el estudiante muestre interés para aprender. Perfecto. Entonces, eso fue lo que se logró. Fantástico. Bueno, les recordamos a todas las personas que nos están viendo que estamos en la segunda temporada de nuestro podcast académico Colaborar PUCB, en el tercer piso de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde funciona la Dirección de Desarrollo Docente. Y ahora las quiero invitar a participar ya de la segunda parte del programa, que es una dinámica. Nosotros la hicimos elegir antes del programa qué respuesta, qué pregunta les gustaría desarrollar, y eligieron la ronda rápida de conceptos y el desafío en una línea. Me gustaría que nos contaran entonces, que describan en la ronda rápida de conceptos su proyecto en 3 palabras claves y que las pudieran definir un poquito. Ya, bueno, yo voy a empezar con la favor. primera palabra. La primera palabra que nosotros podríamos decir es divulgación.
ya porque estamos transformando netamente todos los resultados en comunicación científica. Estamos con el proyecto, con lo que se hizo fue tomar todos los artículos o todo el tema que hay en torno a materiales sostenibles y cómo se los puede aplicar y lo utilizamos. Entonces, estamos tomando en cuenta artículos que ya se están divulgando para hacerlos, ponerlos en práctica y que los estudiantes como tal se enteren de ello. Entonces, es bastante clave la parte de divulgación científica en todas estas áreas. Aparte que se mostró al público, se hizo como una presentación formal de todos los trabajos que se realizaron y se realizaron pues también los videos. Entonces se trató de hacer una divulgación en torno a todos los proyectos que se realizaron. Betsabe eligió divulgación. Claro, mira, creo que la primera palabra que pusimos era integración de la teoría a la práctica. Entonces, eso fue como una de las motivaciones iniciales del proyecto, porque lo que comentaba al principio, o sea, esta carrera que tiene una base científica, pero es tecnológica, cuesta que los alumnos entiendan eso, porque vienen con la idea de un ingeniero civil que está en el terreno y se encuentran con que los primeros cursos tienen cálculo y física, y estos dos cursos son los que empiezan a conectar con la parte profesional. Entonces, es necesario, consideramos nosotros, que en estos cursos hacer una actividad práctica que permita romper eso y que el alumno pueda relacionar la teoría con la práctica. Genial. Y creo que eso se logró. Divulgación, integración. ¿Cuál sería la tercera? Sostenibilidad, con el fin de integrar en una construcción más responsable. Actualmente necesitamos también hacer partícipes a las nuevas generaciones del cuidar el medio ambiente. Entonces, ¿qué más que tener una construcción responsable? Me imagino que es un desafío pilar en lo que es la unidad académica, la carrera. Por supuesto, es que tenemos que tomar en cuenta que hay muchos temas. En realidad, la ingeniería civil es bastante amplia. Entonces, necesitamos como priorizar. Y muchas veces, pues, la parte de sostenibilidad se la deja de lado. No porque uno quiera, sino porque ¿qué es lo más importante? ¿Ya? Y si bien es cierto, el medio ambiente es importante, pero también necesitamos que sepan de seguridad para que el edificio no se caiga. Claro. Ya, entonces necesitamos ver qué es lo principal. Y ahora para resumirlo en una línea, ¿cómo lo harían? ¿Con qué frase se quedarían? Yo pensaría que la primera fase sería como conectar teoría con práctica con metodologías activas. Y con sostenibilidad. Perfecto, muchas gracias por darnos estas respuestas esclarecedoras. Y ahora las quiero invitar también a que avancemos ya en el tercer bloque y me cuenten un poco ya sobre la innovación. ¿Qué consideran que hace innovador este proyecto? Bueno, la parte netamente que lo hace innovador, según lo que pensamos nosotros, fue netamente la parte de articulación vertical, ¿no? Porque le estamos tomando en cuenta justamente estos temas que estamos mencionando que no se van a visualizar con profundidad en pregrado, pero que estamos dándole como una paleta para ver qué es lo que tiene que ver, qué es lo que va a pasar posteriormente en un posgrado, como la parte justamente de sostenibilidad, ¿ya? En la parte también de innovación estamos incluyendo metodologías que no siempre se pueden ver en una clase tradicional. Ya estamos tratando de incentivar esta curiosidad con actividades experienciales. Entonces, esa es la parte netamente de innovación educativa. Perfecto. Sí, claro. En la parte, yo creo que también en la innovación que está actualmente avanzando el país en el uso de la madera como material sostenible en la construcción. Y a eso se debe que yo estoy terminando un doctorado, que fue la motivación mía, de estudiar, saber más sobre este material, que es el que se ha dejado de lado como material de construcción, solamente se está usando, o se ha usado tradicionalmente, en edificaciones de baja altura, casas de 1 o 2 pisos. Pero ahora en el extranjero, en Europa, en Estados Unidos, se ha avanzado a edificios de mediana altura, estamos hablando de 4 o 5 pisos, en madera. Entonces, el hecho de hacer el puente con un material sostenible que es de madera, entonces ha motivado a los alumnos a investigar un poco en ese tema,
y es en realidad actualmente un tema de posgrado, a pesar de que en el país estamos avanzando en la implementación de normativa oficial que ya están concluyendo los comités en el cual yo he participado, y próximamente, tal vez a fin de año, ya tengamos normativa de construcción de edificios de mediana altura en madera. Muy interesante. Nunca he visto un edificio como o sea, yo no conozco mucho del tema, pero... Claro. Bueno, en realidad de hace mucho tiempo hay, si uno va al campamento Sewell, que es un monumento histórico, ¿no es cierto? Ha sido declarado monumento histórico, tienen 5 pisos esos edificios. Están en una zona sísmica de baja intensidad, ¿no? Pero han resistido todo este tiempo. Pero se han desarrollado ahora otros elementos estructurales, madera, que se denomina como el hormigón armado del futuro. En realidad ya estamos en el futuro, porque hay edificios en el extranjero construidos con este material. Incluso aquí se han construido algunos edificios de la Junji, pero de baja altura, o sea, todavía no se ha llegado a mayores alturas, porque como todos sabemos, Chile es un país sísmico, y justamente se han incorporado algunos parámetros en la normativa sísmica, que está terminado su proceso de revisión y próximamente va a ser oficial, y ahí ya está incorporado algunos factores referidos a la edificación en madera. Súper interesante. Me imagino que también, así como se quedaron con elementos muy valiosos en todo este proceso, me imagino que también se encontraron con algunas dificultades. No sé si me pudieran comentar algo de eso. Bueno, ¿Y sí. cómo las superaron también, esos obstáculos? Bueno, en cuestiones de obstáculos podemos mencionar principalmente que no hay que subestimar la logística. ¿Ya? Tuvimos, para poder ejecutar el proyecto, tuvimos algunas fases. Entonces, la parte netamente de organización de los diferentes grupos, fuimos controlando cada uno de los avances, tuvimos reuniones con cada uno de los equipos con el fin de ir visualizando en qué etapa estaban, cómo van avanzando, cuáles eran las dificultades que iban teniendo en el proceso. Entonces, muchas veces no se llegaba pues a esas metas parciales. Y entonces esas cosas debemos como ir tomando en consideración para posteriormente pues ir generando como a lo mejor un rango más amplio o ver de alguna u otra manera pues solventar estos inconvenientes en torno pues al proyecto. Claro, sí, más que dificultades, yo diría lecciones aprendidas para ir mejorando en la gestión de los proyectos. En algunas actividades, por ejemplo, el hormigón, como la mayoría sabemos, ¿no es cierto?, que tiene un proceso de fragüe, de endurecimiento, y hay que esperar una cierta cantidad de días para someterlo a ensayo, para saber cómo va evolucionando la capacidad resistente del hormigón. Entonces ahí hay que respetar los plazos, y eso, bueno, hay que coordinar que el alumno, porque no necesariamente está dentro del horario destinado al laboratorio, en su horario clave de calendario académico. Entonces, claro, hay un margen de 1 o 2 días, pero ahí viene la coordinación, porque además el laboratorio se usa en otras actividades docentes. Entonces ese proceso es el que hay que manejar con mucho cuidado, de la coordinación y las fechas y la ejecución de las actividades. Perfecto. ¿Y cómo proyectan el haber pasado por esto? ¿Se proyectan a hacer más proyectos de esta índole? ¿Cómo lo ven para el futuro? Bueno, este es un proyecto bastante replicable. La metodología como tal es bastante replicable y se puede utilizar en diferentes cursos. Y entonces sería bastante interesante pues poderlo aplicar posteriormente. Sin embargo, pues también existen otras líneas en las cuales pues se puede abordar ya en torno pues a la parte de innovación educativa, pero el proyecto como tal es bastante interesante porque se lo puede replicar no solamente a las materias que nosotros dimos, sino a materias a niveles superiores. Entonces se podría pues por ahí comenzar. ¿Creen que inspira a otros académicos, a otros estudiantes? ¿Creen que motiva para continuar en estas líneas de innovación? Yo creo que sí, porque hubo bastante, cuando se hizo la presentación de las obras, digamos, de los puentes, de las obras que hicieron en hormigón, le pedimos a los colegas de la escuela, incluido todo el cuerpo de profesores, tanto los de planta como los que dictan cursos por hora,
para que y de otras vieran, facultades. También, y de otras escuelas y facultades, para que nos ayudaran a evaluar. Entonces la opinión de ellos en esta presentación también era importante. Los alumnos lo sabían, así que se prepararon muy bien para hacer esta presentación. Entonces yo creo que eso y la reacción de los alumnos puede ser motivante para los otros profesores de buscar una forma de aplicar esta metodología en la docencia. Genial, hay un gran valor ahí. Lo único es que pensaría yo que siempre cuando quieran realizar estos proyectos diseñen en base a la evidencia, más no en función de la actividad. Por ejemplo, tomando en cuenta qué va a lograr el estudiante, ya cuál sería la evidencia que se va a obtener con el estudiante. Y después se piensa en la actividad que se va a centrar en torno a ello. Qué bueno que me lo comentas porque precisamente les quería pedir que nos dirigiéramos al público y les pudieran dar a sus pares o a otros académicos algún consejo relacionado a la innovación. Por favor, la cámara es suya. ¿Qué les dirían un consejo? Bueno, en torno a este mundo tan cambiante, siempre es bueno pensar en qué legado podemos dar. Y pues uno de los puntos principales es la educación a las nuevas generaciones. Es por tal que pensaría que generen más de estos proyectos de innovación educativa, investigación educativa, pero siempre diseñando desde la evidencia antes que actividad. ¿Por qué? Porque en torno a eso nuestra prioridad van a ser los estudiantes. Entonces, en base a ello, nosotros podemos generar actividades que les puedan o retribuir mucho más a ellos. Sí, yo diría que la motivación para que los profesores tomen esta forma de innovar en la docencia sería de motivar a los estudiantes a ser más curiosos, para averiguar un poco más, para usar las herramientas tecnológicas que en este momento son muy importantes. Hay mucha información respecto de la ingeniería civil y sus aplicaciones, y entonces este tipo de proyecto motiva a los alumnos para ser más inquisitivos o ser más creativos o buscar temas de innovación en el ejercicio de la profesión, que pensando en el futuro, cuando los alumnos nuestros egresen, estén en la profesión, esto va a haber avanzado mucho más. Entonces, es importante que el ingeniero civil tenga esa visión de ir avanzando, de ir viendo nuevos materiales, nuevas tecnologías. Perfecto, bien. Bueno, ya para ir cerrando este capítulo, las quiero instar a reflexionar un poco y que me cuenten qué significa para ustedes, en una frase, la innovación en docencia universitaria. Para mí, diseñar actividades experienciales. Claro, sí, mira, en realidad a lo mejor yo lo veo más desde el punto de vista como conceptual, en el sentido de lo que decía recién, o sea, innovar en tratar de motivar a los alumnos a un aprendizaje autónomo, porque un ingeniero civil se va a encontrar con nuevas tecnologías, con nuevas formas, con nueva normativa, tal como digo ahora, o sea, en un año más va a haber una norma nueva de cálculo para edificaciones en mediana altura. Y no hay cursos en la mayoría, o sea, prácticamente todos los programas de ingeniería civil, no hay cursos específicos para diseño en madera, obligatorios. Y entonces ellos se van a enfrentar con esto, con una realidad, y si no están preparados para investigar, innovar, para tener estas inquietudes, no van a poder aplicar estos nuevos avances tecnológicos. Así que eso yo creo que es fundamental. Fantástico. Bueno, Betsabe, Paulina, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. A toda nuestra audiencia también los dejamos invitados a que puedan seguir revisando los capítulos. Tenemos toda la primera temporada en nuestro sitio web que pueden revisar aquí en el link que aparece abajo, en nuestro canal de YouTube, en Spotify también, donde van a estar todos estos nuevos capítulos y pueden indagar en otras innovaciones académicas que está desarrollando la PUCB. Así que eso, muchas gracias, que estén muy bien y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por la invitación. Gracias.